Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saludo con mucho gusto su amigo Beto Merlo y pues para comentarles que todos los lunes los espero aquí en Disyuntiva TV en donde hablaremos sobre todo de temas políticos, de asuntos públicos y por supuesto eso incluye las ocurrencias de nuestros gobernantes, así que no se la pierdan. Gracias, queridos amigos. Continuamos. Saludo a Perla Salazar, que se une a este chat. Bienvenida. A Dianita Nava también, que está por aquí. En el colegio aceptan hombres y mujeres. Claro, hoy en día, ¿verdad? Muchas ingenieras ya, por supuesto. Muchas ingenieras, que es correcto ya también decirlo de esa forma. Que pueden también acercarse y también recibir toda la asesoría y la expertise de todo esto. Perla Salazar, muchísimas gracias. Rolando Blacaller, a todos bienvenidos. Víctor Tapia. Es lunes de análisis político con nuestro querido politólogo, académico y un joven, ya sabe usted, talentoso, inteligente, Beto Merlo. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Muchas gracias por esta participación, como siempre. Jorge, muy buen día, pues con el gusto de saludarte de siempre y ahora poniendo un tema muy importante sobre la agenda, que es la elección presidencial en Colombia, que se dio pues este pasado fin de semana y que nos deja ver, híjole, muchísimas cosas entre líneas. Hay algunas cuestiones que son bastante equiparables a lo que estamos viendo en el proceso y el clima electoral mexicano, y hay otras que pues por su propia naturaleza no pudieran. Sin embargo, bueno, pues tratando de hacer un análisis de política comparada, aquí les vamos a dejar, voy a intentar poner sobre la mesa algunas de las anotaciones y observaciones que me parecen más importantes de destacar. Sí, muchas similitudes, comenzando con que allá sí tienen segunda vuelta. Entonces los dos candidatos más votados de 6, ¿verdad? 6 participantes. Pasan. Fueron 7 en total. 7. Ok, 7 candidatos. Obviamente lo que sucede, pues el voto se pulveriza, pero aquí lo importante es que sí hay una segunda vuelta donde los dos más votados definirán finalmente quién se queda con la presidencia el próximo 17 de junio, ¿verdad, mi Beto? Así es. Bueno, pues como tú ya bien lo comentabas, una de las principales distinciones, por así decirlo, dentro del proceso de Colombia y el mexicano, pues es la existencia de la segunda vuelta, este instrumento que pues está presente en gran parte, si me atrevería a decir que en la mayoría de los países latinoamericanos, y cuyo sistema electoral prevé este mecanismo a través del cual, bueno, pues en el caso específico de Colombia, se pide o se exige que el candidato que tenga 50% de la votación o un poquito más ya no tendrá que recurrir a esta segunda vuelta, en donde quedarían solamente los dos punteros de la primera vuelta. Es decir, si una persona no logra obtener del 50 para arriba, se va a una segunda vuelta con su contrincante, y que en este caso pues estamos hablando de dos candidatos que son Iván Duque y Gustavo Petro. Es muy interesante ver el caso colombiano en este caso, porque ambos, de acuerdo a la opinión pública internacional y a los analistas políticos que pude leer el fin de semana, pues son dos opciones rupturistas, por así decirlo, con el régimen que va de salida, es decir, con el régimen de Juan Manuel Santos. Es muy interesante ver cómo entre ambos pues concentran el 65% de los votos y son candidatos ideológicamente opuestos. Entonces, y bueno, además lograron rebasar la media de votación y de participación ciudadana que venía manejando Colombia en años anteriores. Ahorita está, me parece, por ahí del 55-56% de las personas que sí decidieron salir a emitir su sufragio. Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, en estas similitudes que ahora sí podemos ir encontrando ahí en países latinoamericanos donde existen dos posiciones ideológicamente opuestas, dos candidatos que van uno por la izquierda y otro por la derecha, se tiende a
electoral en pues, estos comicios. Dicho esto, hay que señalar también que en el caso, por ejemplo, de Duque, pues nos damos cuenta que hace un poco más de clic con la clase mejor acomodada, con los vecinos de la población en situaciones pues mejores, donde hay más gente, mientras que pues allá, tanto en Colombia como aquí en México, los discursos de izquierda hacen más clic con los jóvenes y con las clases populares. Ambos sectores, por así decirlo, fueron, digamos, los principales bastiones o los principales sectores de la población que le dieron este porcentaje de votación a cada uno de los candidatos. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que en este caso el candidato de la derecha va tomando esta ventaja con un 39.1% contra el 25.1% del candidato de la izquierda, porque pues en Colombia, un poquito distinto a lo que es lo que vemos en México, la mayoría de las personas pues tiene una edad más allá de entre los 18 y 29 años que conforman este sector grueso de la población juvenil en Colombia, a diferencia pues de que en México prácticamente quienes estamos en este rango de edad somos una tercera parte de la población. Así es, mi Beto, sí, interesante. Quedó tercero, ¿verdad? El candidato de Santos quedó en tercero, no le alcanzó para colarse al balotaje, como se dice, y serán dos fórmulas las que justamente son las primeras elecciones después del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que inicialmente enfrentó, curiosamente, un rechazo por parte de la población al plan de Santos de dar una amnistía total, ojo, de dar una amnistía total a la guerrilla para que se transformara así nomás en un partido político. Ahora, como quien dice, le están pasando la factura a Santos al no votar por su candidato y poner al frente, fíjate, curiosamente, a un candidato pues de derecha, podríamos decir, conservador, que quizás ponga más trabas para el proceso inacabado, por ejemplo, que sigue ahora con la otra guerrilla, la del ELN. Quizá podría leerse por ahí, ¿no, mi Beto? No está del todo la población. Claro, la población quería paz. Es otra de las similitudes importantes con las que tenemos con la elección aquí en México, ¿no? Es con su proporción guardada, allá era guerrilla, aquí es crimen organizado. La población quería paz, pero no quería que le perdonaran todo a la guerrilla. Cometió crímenes de lesa humanidad y muchas de las familias de las víctimas se oponían a esa amnistía total, esa ley de punto final que ofreció Santos a cambio de la paz, ¿no, mi Beto? Sí, de hecho, justamente uno de los puntos más importantes a destacar es contextualizar o tratar de ubicar en qué circunstancia está Colombia teniendo estas elecciones. Es muy chistoso porque pareciera que allá en Colombia ya van una elección presidencial adelantada a la de México. El antecedente más inmediato que se tiene es el plebiscito de 2016, justamente sobre los acuerdos de la paz, y donde la verdad una polarización enorme respecto pues al deseo y a la voluntad popular sobre la manera de gestionar y manejar la violencia en este país, que pues tiene un conflicto armado desde hace prácticamente medio siglo y que además ha generado pues un número de víctimas bastante similar o parecido al de México. Ya se habla más o menos de un poquito más de 200,000 víctimas pues que han sido perjudicadas a partir de crimen organizado y de las FARC. Entonces, aunque más años, inevitablemente ¿no? También pasa a reflejarse en la votación claro que, su país es que tuvo el señor Duque, porque es el que más, digamos, cauto ha sido en tanto a la pronunciación sobre qué se terminará haciendo como política pública o como política de Estado, más bien, en torno a los tratados de paz con las FARC. Y, bueno, también cabe mencionar que algo que en lo que los analistas internacionales, los propios locales de Colombia han coincidido, es que aun cuando se tienen a dos candidatos que se ubican, digamos, en los polos opuestos del espectro ideológico político, sí
les ha venido bien tratar de mesurar un poco su discurso, centrándolo un poco más, lejos de tirarlo a un extremo o a otro. A él leí una nota muy interesante en donde se decía que, bueno, pues si alguien quiere llegar con una muy buena base social de legitimidad a la presidencia de Colombia después de esta segunda vuelta que estará por darse, pues el candidato de la derecha, es Duque, como te decía, tendrá que ser mucho más claro respecto a la medida que se tome sobre los acuerdos de la paz, porque naturalmente es un tema muy controversial, es un tema que, como vimos en 2016, tiende a polarizar a la sociedad, y bueno, pues esta mesura en el discurso sobre este tema me parece que fue parte de la estrategia de la campaña de Duque para que no le pudieran restar o sumar puntos. Habría sido un movimiento bastante arriesgado, sin embargo, bueno, pues esta claridad tendrá que llegar tarde que temprano, sobre todo pues ya ejerciendo el gobierno en caso de que resulte electo. Y por otro lado, Gustavo Petro, esta persona que tiene un arraigo fuerte en cuestiones militarizadas, por así decirlo, él fue parte de la M-19, en su momento fue un guerrillero también, y después logró ciertos espacios políticos electorales, justamente por estas posturas más de izquierda, así un poco más radicales. Lo que se dice es que pues tendría que dejar de lado palabras clave como expropiación y Venezuela, ¿no? ¿Qué nos hace tomar de referencia el caso colombiano con el caso mexicano? Y que creo que le vendría muy bien a los candidatos, pues justamente tomar en cuenta estas observaciones que hacen los analistas internacionales. Hemos visto, de cierta manera, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, siendo un poco menos radical en su discurso, excepto por, bueno, hay un error que tuvo Paco Ignacio Taibo sobre la expropiación de las empresas, que como literatos una cosa, a lo mejor como postura política es otra, como también le pasa al propio Vargas Llosa, ¿no? Pero sí hemos visto que la tendencia a centralizar los discursos ideológicos permiten a los candidatos acaparar una mayor cantidad de votos, sobre todo de aquellas personas que pueden estar indecisos ante la polarización de las elecciones. Entonces, creo que esto también aplica muchísimo para el proceso electoral mexicano, y pues creo que habrá que esperar la segunda vuelta para ver qué pasa, aunque pues sí se ve una tendencia bastante clara hacia el candidato Duque. Así es, mi querido Beto, muy interesante. Por eso siempre hay que poner el ojo en lo que sucede en los procesos electorales en todo el país, sobre todo por los que tienen que ver con el hemisferio, con los pueblos latinoamericanos, que de alguna u otra manera, pues más allá de la cultura, tenemos problemáticas similares a nivel social, de criminalidad, de combate a la pobreza y de por dónde. No quiere decir que estemos pensando igual o que sean las mismas situaciones, pero toda proporción guardada siempre es interesante y deja algo a analizar cómo se están presentando precisamente las ofertas políticas en otras partes de nuestro continente y del mundo, y también cómo están reaccionando los electores, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, porque pues al fin y al cabo estamos en el mismo barco, ¿no? y pues claro, por ahí vamos más o menos todos en la misma senda, seamos colombianos, mexicanos, jamaiquinos o donde sea. Todos queremos siempre una democracia que sea con resultados, que nos dé justamente lo que todos queremos, ¿no? Ir hacia adelante y no retroceder, ¿no, mi Beto? Claro, y de hecho aquí es muy importante mencionar, por esto que estás comentando, bueno, ver cómo se van a comportar los otros candidatos y las alianzas que tendrán que tejerse de manera expresa e inmediata de los candidatos que pasan a la segunda vuelta con los que ya no logran llegar a este escenario. Y me parece que algo muy parecido estamos viendo o vimos en México con la declinación primero de Ríos Peter, que aunque no fue candidato, pues terminó uniéndose a un proyecto político, y la declinación de Margarita, que aunque alega que pues lo hace en absoluta libertad para decidir su voto, lo cierto es que seguramente por bajo del agua se deben estar cocinando acuerdos con el candidato del PAN, que en este caso pues es Anaya. Digamos, aquí en México parte de la segunda vuelta ya se adelantó, ya nos necesitamos ese paso, sí. Pero bueno, también sería muy
interesante ver cómo serían los resultados de la elección de México si llegáramos a tener una segunda vuelta, ¿no? Que no es el caso en esta elección. Porque, debería de serlo. Pues simple y sencillamente no está contemplado en el diseño institucional electoral de nuestro país. Pero bueno, seguramente el candidato que termine ganando no lo hará con un resultado tan arrasante como pues ahorita se manifiesta que se tiene en el caso del puntero, ¿no? Eso es justamente lo que no quieren, mi Beto, por eso no quieren la segunda vuelta, porque ganan con los 30%, como en este caso, si en Colombia no hubiera operado, pues ya el señor Duque sería hoy el presidente de Colombia. Aquí justamente es lo que no quieren, por eso le han cerrado el paso a la segunda vuelta. Y por otro lado, sí, en relación a lo que decías de Margarita, pues como que sí está muy calladita, ¿no? Claro, sí, de hecho sí. Y bueno, también comentar, en el caso del sistema electoral mexicano, pues nos quejamos de la cantidad de partidos y de la cantidad. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en eso. Nos quejamos mucho, por ejemplo, de que pues para qué participan candidatos que tienen 2, 3 o 4 puntos porcentuales de aceptación o de intención de voto. A mí me gustaría recordarle a todas aquellas personas y que revisaran el caso, por ejemplo, de Colombia. Pues hay candidatos que no llegaron ni siquiera al 0.2 dentro de la elección y que algo representan. Es decir, no olvidemos que de esa manera en décadas pasadas las minorías pudieron tener acceso a representación política, combatiendo y contendiendo en lo electoral y buscando sobre todo llegar a través del principio de representación proporcional, que sí, es cierto, tiene muchas falencias en México, tiene mucho que mejorar. Yo en lo particular creo que no es lo mejor eliminarlos de un plumazo. Hay algunas posturas que dicen que sí, incluido el propio Bronco. Yo participo de ese proyecto, no por eso tengo que estar completamente y absolutamente de acuerdo en todo lo que se dice, como por ejemplo con lo de la mano, no, pero sí me parece muy importante recordar a la gente que la participación de un candidato es completamente ajena e indistinta sobre la intención de voto que tiene. El asunto es haber cumplido los requisitos, estar ahí y pues visibilizar a estas minorías que estoy seguro que ahorita no se vieron tan reflejadas en la intención de voto, porque todavía falta para la fotografía final de la carrera, pero pues recordemos que gran parte también del electorado mexicano se decide 1 o 2 días antes del día de la elección o incluso en la propia casilla. Ahí habremos de ver cómo resulta la elección en México. Así es, mi querido Beto, así es, y la seguiremos siguiendo de tu mano y de tu óptica, porque es muy interesante, como siempre, tu aportación y tu análisis. Te mandamos un abrazo, querido Beto, como siempre, por tu tiempo y por tu participación aquí en Disyuntiva TV. Que tengas una excelente semana y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, Jorge, y vamos a comentar después la segunda vuelta. Eso. Se pone más que interesante. Muy buen día y un abrazo. Ya lo creo que sí. Un abrazo de parte del auditorio y de todo el equipo, mi querido Beto. Igualmente. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Villafuerte y los invito a que me acompañen todos los jueves en Disyuntiva TV para que les cuente las aventuras de esta chilanga en India. Así podré compartirles tradiciones, festivales, comida, historia y muchísimo más. Los jueves, Disyuntiva TV, y también